Muy buenas tardes, mi nombre es Yareli Melina Quispechoje. En esta ocasión, mi grupo y yo vamos a exponer sobre todas las clases tocadas o desarrolladas a lo largo de todos estos meses del curso de Individuo y Medio Ambiente. Como primer tema tenemos el medio ambiente. El medio ambiente es el espacio en el que se desarrolla la vida de los seres vivos y de los elementos abióticos y los elementos artificiales. Los elementos artificiales son toda la creación que hizo el hombre. La dinámica del medio ambiente consta de tres: rodear, relacionar y afectar. Toda especie está rodeada por objetos, por fuerzas, incluso por otros organismos vivos. Por ejemplo, un animal está rodeado por el oxígeno, por el dióxido, por la humedad y por la temperatura. Su relación puede producir cambios o alteraciones para bien o para mal. Se da que son de tres tipos: conducta, fisiológico y morfológico. En la conducta se da cambios de comportamiento etológico o social. En lo fisiológico se da cambios en la funcionalidad de órganos y ritmos biológicos. Morfológico se da cambios de forma a través de generaciones sucesivas. Los factores ambientales constan de tres: factores abióticos, factores bióticos y culturales y ambientales. Los factores abióticos está compuesto por los seres inertes, que vienen a ser la temperatura, el agua, la humedad, el suelo. Los factores bióticos comprendidos por la flora y la fauna. Los factores culturales y ambientales que engloba todas las actividades realizadas por el hombre. El ecosistema. El ecosistema es un sistema que está formado por un conjunto de organismos, el medio ambiente físico en el que viven, más conocido como hábitat, y las relaciones tanto bióticas como abióticas que se establecen entre ellos. El hábitat. El hábitat es un espacio que reúne las condiciones y características físicas y biológicas necesarias para la supervivencia y reproducción de una especie. El nicho ecológico es la estrategia de supervivencia utilizada por una especie para alimentarse, para competir con otras especies. También se puede decir que es como una profesión que realiza cada especie dentro de un ambiente. La cadena alimenticia o cadena trófica señala las relaciones alimenticias entre productores, consumidores y descomponedores. En otras palabras, la cadena refleja quién se come a quién. Un ser vivo se alimenta del que lo precede en la cadena. Por ejemplo, acá el conejo se alimenta del productor que viene a ser la planta y a la vez es comido por el que lo sigue. El conejo es consumido por un consumidor secundario, un animal carnívoro, y finalmente este por un consumidor terciario que viene a ser un descomponedor. Doy pase a mi compañera. Buenas, buenas tardes, hoy día voy a hablar sobre los residuos sólidos. Los residuos sólidos son cualquier objeto, material, sustancia o elemento que pierde utilidad tras haber cumplido con su misión o servido para realizar un trabajo. Por lo tanto, la definición de residuo siempre se relaciona con la basura, es decir, hace referencia a los desechos del ser humano. Instituciones involucradas y su manejo en los residuos sólidos. Algunas de estas instituciones involucradas son la municipal, provincial y distrital, como también la no municipal y las autoridades sectoriales. El Ministerio de Ambiente del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, podemos notar algunos ejemplos de residuos como el domiciliario, el comercial y otros semejantes, como también en no municipal están los industriales y los hospitalarios. La normativa de los residuos sólidos, podemos encontrar decretos legislativos número 1278 del 22 de diciembre del 2016, decreto legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. También la norma técnica peruana NTP del 28 de marzo del 2019, gestión de residuos, código de colores para el almacenamiento de los residuos sólidos. Ley 30.884 del 19 de diciembre del 2018, ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables. La clasificación de los residuos sólidos. Podemos encontrar varios residuos sólidos, pero voy a hablarles solo de algunos en esta diapositiva. Los residuos domiciliarios, comerciales, hospitalarios, industriales y residuos de construcción. Los residuos domiciliarios, como se puede entender, son los residuos de los hogares, por ejemplo, los restos de alimentos, los periódicos, botellas, papeles, etc. Los residuos comerciales
Estos residuos se encuentran en los establecimientos públicos. Se pueden encontrar papeles, botellas de plástico o botellas de vidrio. Los residuos hospitalarios son aquellos residuos que son desechados de los hospitales, de las clínicas o de cualquier centro de salud. Estos pueden ser agujas, guantes infectados o hasta materiales de cirugía en mal estado. Los residuos industriales son desechos de las industrias, ya sean mineras, químicas o entre otras. Como por ejemplo, estos residuos pueden ser vidrios rotos infectados de sustancias, como muchos, como el petróleo, etc. Los residuos de construcción son los que quedan después de una demolición o una construcción de una casa o edificio. Ahora le daré paso a mi compañero. Los recursos naturales son aquellos elementos de la naturaleza que el ser humano utiliza para cubrir ciertas necesidades que garantizan su bienestar o desarrollo. Por ejemplo, el agua, los árboles y el petróleo. Estos recursos son valiosos para las sociedades porque contribuyen a su sustento. Forman parte esencial de la naturaleza, son los que permiten la existencia de los seres vivos en el planeta Tierra. Tipo de recursos naturales. Los recursos pueden ser de dos tipos, renovables y no renovables. Los renovables son recursos que por más que se utilizan no se agotan, como la energía solar y el viento. Los no renovables son los que existen en cantidades fijas sobre la Tierra, tardan millones de años en regenerarse, como los combustibles fósiles. Los recursos naturales, eh, por ejemplo, el agua es el recurso natural más importante y origen de la vida. La energía de la biomasa procede de los recursos forestales, como la leña o la madera, desechos agrícolas, animales y basura. La energía eólica es la energía del viento convertida en electricidad mediante molinos. Energía geotérmica, el calor existente en el interior de la Tierra. Esta energía es renovable pero limitada. Los recursos no renovables, la energía nuclear, la energía que se desprende al romper el núcleo de un átomo de uranio. Los combustibles fósiles, energía que procede de la quema de carbón, petróleo y gas natural. El 80% de la energía que consumimos procede de los combustibles fósiles. Grandes problemas de contaminación. A, continu- a continuación, paso a mi compañero. Buenas tardes con todos. En contaminación ambiental es la presencia de sustancias o elementos dañinos para los seres humanos o ecosistemas, para los seres vivos en general. Tenemos contaminación del agua. Son elementos vertidos como aguas negras, los derrames de petróleo o el uso indiscriminado y abusivo de los productos fitosanitarios. Son algunos de los procesos y acciones que explican por qué el agua se contamina, así como la contaminación por los plásticos, factores que influyen de manera indirecta de un modo decisivo. El aumento de la temperatura como consecuencia del cambio climático y la tala indiscriminada de árboles. Los principales detonantes son la extracción de hidrocarburos fósiles, la posterior combustión de los combustibles en los medios de transporte y las industrias, la quema de los bosques y el auge del sector ganadero. Surge como consecuencia de la denominada efecto invernadero. Contaminación por el aire de emisiones químicas y sustancias a la atmósfera como el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, los clorofluorocarbonos y ciertos óxidos de nitrógeno. Es la principal causa del empeoramiento general del aire que respiramos. Contaminación del suelo. Crece como consecuencia del aumento de compuestos químicos y de las basuras derivadas de las actividades del ser humano. El uso abusivo de pesticidas o almacenamiento subterráneos son sus principales detonantes desde el punto de vista industrial. El propio desarrollo de las ciudades a través de la generación de basura que no es tratada de la manera adecuada.
se ha convertido en el primer catalizador de la degradación del suelo. Y las consecuencias de impacto de todo esto ocasiona que a largo plazo la destrucción de ecosistemas, lo que pone en peligro, entre otras cosas, la propia supervivencia de las muchas especies, como de animales, tanto como vegetales, debido a que los hábitats naturales se han estado reduciendo. En el caso de los seres humanos, según la OMS, provoca el aumento de enfermedades respiratorias como la neumonía, patologías cardiovasculares y distintos tipos de cáncer. Eso sería todo. Gracias.